Bueno, compis, vamos a cortar este cuerpecillo. Mirad, voy a haceros un vídeo, aunque ya todas sabemos marcar, coser, rellenar y montar el cuerpo de las muñecas. Este vídeo que os voy a preparar hoy es porque la muñequita esta le he hecho un cuerpo nuevo. He diseñado este cuerpecillo en relación a las piernas de mis muñequitas que se quedan de pie, ya sabéis, descalzas, con los dedos humanos y se mantienen perfectamente en pie. Pues precisamente para estas piernas he diseñado este cuerpo y lo he hecho porque muchas de vosotras que os estáis iniciando en la muñequería tenéis problemas para mantener en pie las muñecas. Sí que es cierto que este patrón es, digamos, un poco diferente al resto de muchos de los patrones que hay por la red, y que concretamente he conseguido que con este patrón y con la forma de coser y rellenar que yo comparto siempre con vosotras, repito, he conseguido mantener mis muñecas de pie, descalzas y con los deditos humanos, sin tapetas y sin zapatos. Esta piernecilla he querido adaptarla a un cuerpo fácil y sencillo para que vosotras, además de seguir el paso a paso que yo comparto respecto al relleno y costura de esta pierna, también podáis ponerla sin problema al cuerpecillo, de forma que os queden más o menos iguales, que no queden una más alta que la otra y por supuesto que sea fácil el ensamblaje. Vamos a ir con un paso a paso. También os comento que esta muñequita Nara es una muñequita que vamos a hacer la primera morenita en nuestro taller. Este tejido me lo regaló Loli Millán de Manoli Lolis y es el tejido de algodón M3. Os voy a dejar el enlace de este tejido debajo de este vídeo por si queréis comprarlo. Este tejido en concreto me lo regaló Loli hace un tiempo para que compartiera con vosotras un vídeo sobre los diferentes tejidos para muñequería. Me apetecía mucho hacer una morenita y he decidido utilizar este tejido de Loli. Sí que os comento que son los tejidos que yo he comprado a Loli, son unos tejidos de muy buena calidad, unos algodones muy buenos, muy fáciles de trabajar, con un tacto maravilloso que a mí la verdad es que me gusta un montón. Y también me ha regalado el punto elástico, que ese es otro apartado que hablaremos en otro momento. Bueno, pues sin más vamos a hacer este pequeño vídeo. Mirad, vamos a poner el tejido del revés y tenemos siempre que tener la precaución de ajustar al máximo nuestra tela, porque los materiales no son baratos y tenemos que aprender que con los patrones podemos conseguir ajustar tan al centímetro que ahorremos este tejido, que ya os digo son los productos que encarecen nuestros trabajos. Mirad, vamos a tomar esta pierna y vamos a hacer como siempre, vamos a marcar todo el contorno. Bueno, pues cortado de esta forma nos vamos a la máquina de coser. La cabeza la vamos a coser completa porque la vamos a abrir por por la parte del revés, una de las caras. Los bracitos los vamos a coser completamente todos
y vamos a dejar este espacio abierto para rellenar. El cuerpo lo vamos a coser todo menos la parte del cuello que dejaremos abierta. Las piernecillas vamos a coser, en esto sí que tenemos que tener un poco más de cuidado. Mirad, desde la marca que tenemos abajo vamos a coser todo hasta aquí con el margen de costura, y después desde aquí con el margen de costura vamos a coser toda esta parte hasta finalizar aquí. Lo vamos a hacer en 2 veces y después vamos a coser la punta. Ya sabéis, desde la parte del margen de costura daremos toda la vuelta hasta la primera marca, saltamos, empezamos en la segunda marca y finalizamos con el margen de costura del pie. Vamos a la máquina de coser, cosemos todo esto y enseguida vuelvo a explicaros cómo coser estas piernecillas. Bueno, mirad, compis, vamos a dejar esta parte de bracitos y cabeza un poco de lado porque esto ya sabemos cómo rellenarlo y no tenemos ningún problema, y vamos a centrarnos en las piernas. Mirad, yo he cosido ya las piernas a máquina, tal y como os dije, desde uno de las marcas hasta el final con margen de costura, y desde la siguiente marca con margen de costura hasta el final de esta segunda señal. Una vez que la tenemos cosida, lo que hacemos es unir costura con costura. Mirad, tal y como está la piernecilla, la abrimos de esta forma y vamos a unir las 2 costuras, así, fácil y sencillo. Nos vamos a ayudar de un alfiler y vamos a pasarlo por la costura de arriba y vamos a ver que nos sale por la costura de abajo. Esta será la marca central. Una vez hecho esto, yo os he sacado un pequeño patrón. Mirad, digamos que esta es la zona de los deditos. Os lo voy a dejar también en los patrones para que así os resulte todo más fácil. Intentad no hacer picos, sino que vaya en redondo, porque de esta forma conseguiremos que no nos quede ningún pico extraño y que después cuando hagamos los deditos nos queden bonitos, además que las piernecillas también se mantengan más erguidas. Mirad, esta parte tiene derecho y revés, izquierda, derecha, pie izquierdo, pie derecho. Mirad, yo la he colocado así, ¿veis? Y he pasado desde un lado hasta otro un bolígrafo borrable y lo he marcado y he cosido justo encima. Ahora, cuando tenga que hacer esta otra piernecilla, lo que hago es que le doy la vuelta y lo pongo en esta posición. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo he situado, si veis así, una parte más alta y una más bajita. Sería dedo gordito y el dedo chiquitín. Entonces, como no quiero que me queden los 2 pies mirando para el mismo sitio, sino que quiero izquierdo y derecho, lo he hecho de esta forma, igual que hacemos con la suela de los zapatos. Es muy fácil. Yo lo he marcado así porque si no, cuando haga esta no me voy a acordar cuál es la que he hecho. Y veis, la posiciono de esta forma, la tendría, y ahora aquí la voy a marcar de esta otra forma. Me hago como referencia la mitad de este patrón con el centro de la costura, me cojo el bolígrafo borrable y lo marco de esta forma. Mirad, lo sitúo lo más centrado posible, ¿veis? Y ahora desde aquí me vengo hasta abajo y desde aquí me vengo hasta esta parte de aquí, y ya tendría una parte diferente de la otra, ¿veis? Ahora solamente me queda pasar a máquina y empezar a rellenar. Vamos a rellenar un poquito y cuando tenga más o menos un trocito hecho, sobre todo de la parte del cuerpo, os enseñaré cómo le pongo el palito en la parte interior para que mantenga más erguida la cabeza, ya que cuando le ponemos lana o le hacemos algún peinado un poco rococó, le ponemos gorros, le ponemos cosas, la muñeca puede tender a tirar hacia atrás por el peso. Para evitarlo se le pone un palito. Yo le pongo un palito. Y por otro lado, ya sabéis que la cabeza
hay que mantenerla bien firme y el cuello bien firme, porque si no la muñeca es hace una cosa un poco rara. Por otro lado, también os digo que a pesar de tener palito, de tenerla erguida y de tenerla bien estructurada, la cabeza de mis muñecas se mueven gracias a la técnica del bolsillo. Utilizadla y ponedla, que cambia muchísimo una muñeca cuando tiene más movilidad a cuando es una muñeca estática. Voy a rellenar esto y enseguida vuelvo con vosotras y ya vamos avanzando. Bueno, pues mirad, yo ya he hecho aquí una recopilación de un montón de cositas que quería comentaros por partes. Mirad, esta es una de las piernecillas, como veis aún está marcada con el bolígrafo borrable, pero he querido hacerlo, digamos, como un paso a paso, muy encima de vosotras, al contrario, que estéis muy encima mía, para que no perdamos en ningún momento el orden de lo que estamos haciendo. Más tarde ya le quitaré el bolígrafo. Mirad, quería enseñaros el piececillo, así es como queda, y ya le he puesto un poquito de color, tanto en la zona del tobillo como en la zona de rodillas y en el pie. Como veis, el pie es un pie blandito, no tiene ningún tipo de apoyo, no tiene ningún tipo de tapeta y vamos a intentar dejarlas de pie. Esta es una de las piernecillas y ahora delante de vosotras voy a hacer esta otra. Por otro lado, este es el cuerpo. Mirad cómo queda ya después de haberlo cosido. ¿Veis lo que os digo? Quedan las zonas de las piernecillas muy marcadas. Ahora quedarán más marcadas cuando le rellenemos este cuerpo. Y ahora quería comentaros, porque ya voy a quitar todo esto de aquí de en medio, quería comentaros que yo utilizo este tipo de palitos para poner en el cuerpo de las muñecas. Tengo dos medidas, depende también, no tengo una medida, digamos, constante. Si tengo de esta brocheta o de este palito lo utilizo, y si no me da igual. Mirad, lo importante es que no sea muy grueso y que cuando lo cojamos, digamos que hagamos presión y cueste romperse, que sea finito pero que sea duro, que sea consistente. Este es de 4 por 30 milímetros, lo compro en los bazares, viene 20 unidades y cuesta 90 céntimos. Si no tengo a veces utilizo no más grande que este ya es bastante considerable. Mirad, este es de 5 por 30, como veis no es mucha la diferencia, pero sí que se nota. Mirad, es que hace un montón de ruido. Voy a enseñaros. Mirad, ¿veis? No es mucha diferencia en medida, pero fijaos, sí que hay diferencia a la hora del grosor del palito. Al ser cositas tan pequeñas, cualquier milímetro hace que sea mucho más grande. Por eso os digo que mayor que no suelo utilizarle. Este es de 5 por 30 milímetros, trae 12 unidades y me cuesta 95 céntimos. Hoy vamos a utilizar el más finito, porque ya os digo que es el que más me gusta. El de 4 por 30 milímetros. Y ahora, dicho todo esto, vamos a empezar a rellenar y vamos a cogernos la piernecilla. Yo tengo estas brochetas que las he ido amoldando a lo que a mí más me interesa. Mirad, son brochetas de diferentes medidas. En esta ocasión la más finita la he hecho punta, la he limado y con ella me ayudo pues para dar la vuelta a los tejidos y también para abrir un canal muchas veces, porque a ver cómo lo explico que no parezca una locura, ¿vale? Cuando hemos rellenado, por ejemplo, la piernecilla, seguimos metiendo relleno, llega un momento que ya no cabe más relleno. Bien, yo me ayudo con esto. A veces yo sé que no cabe relleno, pero no noto la suficiente fuerza. Me parece que no está suficientemente rellena como para mantener de pie la muñeca. Entonces, con esta puntita lo que hago es que meto la brocheta y voy haciendo un canal, voy haciendo un agujero sin necesidad de estropear nada. Como veis, no se rompe el tejido, no se rompe nada. Le vamos metiendo y a la vez que vamos metiendo vamos haciendo un canal, y después con esta brocheta, que es más finita y que yo aquí le he hecho una muesca, y esa muesca la tengo también limada para que no me haga daño al tejido. Una vez que he hecho este canal,
con esta brocheta o con este rellenador, yo le llamo rellenador, meto el resto de guata y no os vais ni imagináis, ni podéis imaginar cuánto llega a caber después. Y esta otra, que es muy gruesa, como veis tiene un canal bastante largo, esta la tengo pues para rellenar el cuerpo y lugares donde son muy anchos, no tanto la pierna porque es estrecha, pero en el cuerpo sí que suelo utilizarlo y en las cabezas. Bueno, pues yo aquí ya le he quitado el exceso de costura y ahora sin más vamos a darle la vuelta. Vamos a coger por la zona más alejada de donde tenemos que sacarla y tranquilamente salimos. Ahora con mi brocheta finita, la que tiene puntita, entro y le voy dando forma al pie. Y cierro un poco la zona de costura, la zona que tenemos abierta, para luego ya solamente dar una puntada escondida y listo. Pues mirad, así tal como está, vamos a empezar con el relleno. Este relleno es un relleno que yo utilizo, que es de fibra siliconada hueca, 100%. Me gusta muchísimo, es un relleno que la verdad da mucho juego, porque aunque digamos que lo podemos amoldar, en el momento que lo soltamos vuelve otra vez a ponerse en su sitio, no se deforma y no sale celulitis en las piernecillas de las muñecas. Lo compro en un bazar y es una almohada de este tejido de fibra hueca siliconada. La almohada que yo suelo comprar es de 1,50, me cuesta 11 euros y algo, y tengo pues la verdad para 6 o 8 muñecas o más para rellenarla, pero yo os digo rellenarla a base de bien. Y es una guata que es lavable, es hipoalergénica, no sé, es para los nenes, es un tejido que les va muy bien porque no retiene tanto ácaros. A mí me gusta mucho, yo soy muy alérgica y la verdad es que rellenando las muñecas con este tipo de material no noto ningún tipo de problema, y ya os digo que soy muy alérgica. Bueno, pues mirad, vamos a empezar a rellenar la parte de los dedos, tan fácil como empezar a meter guata. Vamos a coger para que veáis la cantidad que cabe. Fijaos, aquí hay, mirad, una muy buena cantidad, ¿veis? Ya os digo que después cuando se suelta se hace muchísimo más grande, pero bueno, para que veáis más o menos la cantidad que yo voy a utilizar. Ya os digo que yo relleno mucho las muñecas, mucho. Le pongo muchísima guata y por eso hago ese carril que antes os estaba comentando. No voy a estar hablando todo el vídeo porque lo voy a poner a cámara un poco más rápida, la parte solamente que es de relleno, porque ya os digo que no tiene mucho, nada más ir metiendo y metiendo, solamente eso. Mirad, vamos llevándola hacia abajo, pero no vamos a ir apelmazando, lo vamos a ir mezclando con la que tenemos dentro. Hacemos como si fuese un batido, como si estuviésemos batiendo. ¿Para qué? Para que no nos quede un pegote, otro pegote, sino que de varios pegotes, varios trozos que vayamos metiendo, consigamos tener uno solo. Y eso se hace, como os digo, batiendo y uniendo un trocito con otro. Mirad, una vez que ya tenemos metido hasta aquí, veis, aquí tenemos blando. Yo no quiero poner aquí este trozo que estoy metiendo, quiero unirlo aquí y aquí para que todo esto me quede una pieza, si no el pie va a bailar y la muñeca caerá. Mirad, lo vamos a ir metiendo de esta forma, ya os digo, es como si estuviésemos batiendo. No me interesa tanto la unión como mezclarlo y hacer cada vez más fuerte una sola pieza, que ya os digo es lo que va a hacer que la muñeca se mantenga de pie sin problema. Vamos también
a meter por la parte del talón. Importante que esta zona esté bien rellena. No tiene ningún misterio que mis muñecas se mantengan de pie. Ya os digo que el patronaje ha sido la gracia de este hallazgo y de haberlo conseguido, pero vosotras tenéis que trabajar también en el relleno. Mirad, ¿veis? Vamos haciéndolo así. Y aquí, fijaos en lo que ha quedado. ¿Veis? Aquí ya está duro, pero es una sola pieza, no tenemos piezas. Mirad, esta pieza de aquí ya está unida. ¿Lo veis? Pues vamos a seguir rellenando, porque lo más importante es esta parte, ya la he hecho con vosotras. Mirad, el relleno nos llega hasta aquí. ¿Veis? Vamos a meter la brocheta y vamos a hacer el canal. Veréis cómo cambia. Mirad, no metáis el canal por arriba ni por abajo, lo metéis por el centro, por en medio de lo que estamos rellenando. De esta forma vamos a conseguir hacer más fuerte y unir esta guata, este relleno. Mirad, ahora entro por el canal que he hecho y me llevo parte de la guata que tengo en la parte de arriba del pie y voy rellenando ese canal que acabo de hacer. Pues mirad, por arte de magia, ¿veis? Ha desaparecido. ¿Veis? Esta guata que había aquí yo ya la he conseguido meter en ese canal que he hecho, y aquí le tengo que meter guata porque ha quedado flojo. Mirad, ¿veis cómo el tejido lo pide? Pues hacemos igual, volvemos a meter nuestra brocheta y hacemos un canal. Y ahora por ese canal vamos a meter más guata porque ya no me queda más en la pierna. Lo he llevado hacia el pie. De verdad que os digo que no tiene misterio, solo por favor rellenad mucho y muy bien las piernas y el cuerpo, porque es lo que mantiene en pie las muñecas. Si no está bien relleno, si no tiene suficiente fuerza, la muñeca cae. Y tampoco, este patrón tampoco vamos a conseguir que se nos mantenga de pie y descalzas. Caerá. Bueno, pues fijaos, he metido un poquito más, ¿vale? Mirad dónde me ha llegado. Fijaos. ¿Veis? Cabe un montón. Y aquí está vacío. Vamos a seguir rellenando.
Bueno, compis, pues mirad, ya la hemos puesto bien llenita y esto es lo que nos ha quedado, poquito a poquito. Bueno, pues ahora vamos a tomar una aguja, vamos a poner el hilo, como ya sabéis que yo lo pongo para hacer el nudo invisible. Unimos los dos cabos, lo metemos por el ojo de la aguja y dejamos el hilo así. Ahora vamos a venirnos a esta parte de la piernecilla, vamos a coser, a coger las dos partes y vamos a meter el hilo por el lazo. Y ahora vamos a coger de un lado y de otro. Bueno, pues me acabo de pinchar. Voy a buscar una tirita. Pues ya está. No es nada. Lo que pasa es que sí que tengo un problema de coagulación y es que como no me ponga algo, lo pongo todo hasta arriba de manchitas. Mirad, vamos a ir tirando y tensando el hilo, sujetando y vamos a ir cerrando porque tenemos mucho relleno dentro de este tejido y lo que queremos es cerrar. Entonces lo vamos a ir haciendo así. ¿Veis? Con este tipo de puntada no se ve. Si no estuviese tan llenita, se podría hacer la puntada hasta el final y después tirar del hilo. Pero al tener tanto relleno, yo prefiero hacerlo así poquito a poco, ¿veis? Vamos cerrando, vamos tirando y vamos sujetando la tensión del hilo. Cogemos muy poquita cantidad de cada uno de los lados. Solo, ya os digo, para que no se rompa el tejido y que podamos cerrarla sin problema. Yo os recomiendo hacerlo con una aguja finita para que no hagamos mucho agujero en el tejido, al menos cuando está tan relleno. ¿Veis? Así, de esta forma. En esta zona de arriba es donde va el botón. También ahí debemos rellenar bastante, porque cuando pongamos el botón y tiremos de él para unir las dos piernas al cuerpo, esta parte tiene que estar dura, si no se queda toda chafada, toda blandita y la muñeca cae. ¿Veis? Así. Y ahora aquí en la parte de arriba le vamos a dar un par de nudos. Vamos a dar otro nudo. Y ahora vamos a salir por cualquier sitio, escondiendo bien el hilo. Bueno, pues ya tenemos la piernecilla cerrada.